Hoy hablaremos del control interno. ¿Qué es el control interno? El control interno de una empresa es su sistema de organización, los procedimientos que tiene implantados y el personal con que cuenta, estructurados como un todo para lograr tres objetivos fundamentales. Obtener información financiera veraz, confiable y oportuna, proteger los activos de la empresa y promover la eficiencia en la operación del negocio. Comprender lo que es el control interno resulta más accesible a través de entender sus objetivos, ya que el control interno en sí es algo complejo, porque abarca a las personas, la forma en que están organizadas, los procedimientos a que sujetan sus acciones y los actos mismos que realizan. El control interno debe garantizar la obtención de información financiera correcta y segura, que es un elemento fundamental en la operación de la empresa, pues con base en ella se toman las decisiones y se formulan los programas de acción futuros en las actividades del mismo. De igual manera, debe garantizar la protección de los activos de la empresa, porque son estos los que permiten desarrollar la actividad principal para la que fue creada, y las sustracciones, destrucciones y defectos de tales activos repercuten negativamente en el cumplimiento de su fin. Por último, el control interno debe promover la eficiencia de operación, complementando las labores de los individuos sin duplicarlas y haciendo expeditos los trámites y el servicio. Estudio del control interno. Para dar cumplimiento a las normas de auditoría relativas a la ejecución del trabajo, el auditor debe estudiar y evaluar el control interno de la empresa, cuyos estados financieros va a dictaminar. El estudio es el examen mismo, la investigación y el análisis de los elementos del control interno existente. La evaluación es la conclusión a que se llega, el juicio que se forma en la mente del auditor al recibir los resultados del estudio o análisis anterior. Existen tres métodos para estudiar el control interno: descriptivo o de memorándum, de cuestionarios y gráfico. Método descriptivo o de memorándum. El método descriptivo o de memorándum consiste en la explicación escrita de las rutinas establecidas para la ejecución de las distintas operaciones o aspectos específicos del control interno. Es decir, es la formulación de memorandos donde se transcriben de forma fluida los distintos pasos de un aspecto operativo. Método de cuestionarios. En este procedimiento se elabora previamente una relación de preguntas sobre los aspectos básicos de la operación a investigar y a continuación se procede a obtener las respuestas a tales preguntas. Por lo general, estas preguntas se formulan de tal suerte que una respuesta negativa advierta debilidades en el control interno. Sin embargo, cuando se hace necesario, deben incluirse explicaciones más amplias que hagan suficientes las respuestas. El método gráfico. El método gráfico tiene como base la esquematización de las operaciones mediante el uso de dibujos, flechas, cuadros, figuras geométricas varias. En dichos dibujos representan departamentos, formas, archivos, etc. Y por medio de ellos se indican y explican los flujos de las operaciones. En la práctica resulta más conveniente el empleo mixto de los tres métodos, ya que de este modo se logran resultados más completos y se soportan mejor las conclusiones. En cualquier caso, el examen del control interno consta de dos fases: la investigación con los funcionarios y empleados idóneos, para describirlo, graficarlo o resolver el cuestionario, y el estudio real de la operación, para ver si efectivamente responde a lo asentado en la investigación anterior. Evaluación del control interno. La evaluación del control interno es la impresión que se fija en la mente del auditor con respecto a si el control interno es bueno o defectuoso, es decir, si permite o no el logro pleno de sus objetivos. La forma en que el contador público resuelve si el control interno es razonable o insuficiente es en principio por la comparación de estándares ideales de control interno contra el control interno vigente. Esto hace particularmente importante que el contador público tenga conocimiento de la teoría de un buen control interno en actividades específicas. Oportunidad y alcance.
En teoría, el estudio y la evaluación del control interno deben efectuarse antes de planear la auditoría. Sin embargo, razones de orden práctico en ocasiones imponen la necesidad de hacerlo durante el desarrollo mismo del trabajo de auditoría. Con respecto al alcance, en el estudio del control interno existen dos posibilidades que lo determinan. Cuando se efectúa auditoría por vez primera a una empresa determinada, resulta conveniente hacerlo totalmente, abarcando todos los aspectos posibles con relación al trabajo de auditoría. En auditorías subsecuentes puede prepararse un plan rotativo, es decir, examinar en un año unos aspectos y en el año siguiente los aspectos restantes, complementando siempre con ratificaciones generales a los aspectos en los que no se profundiza por el conocimiento anterior o en los que hubieran mostrado cambios. Influencia en el programa de trabajo. El control interno tiene influencia directa en el programa de trabajo, ya que frente a un control interno eficiente o fuerte, el auditor puede reducir sus pruebas con base en la confianza que dicho control le merece. Por el contrario, cuando el control interno presenta serias deficiencias o es débil, las pruebas deben ampliarse hasta un límite que permita juzgar correctamente el impacto total de los errores que un control interno débil pudo permitir. La necesidad de ampliar las pruebas frente a un control interno débil se puede manejar con cierta facilidad, pero la posibilidad de reducir las pruebas frente a un control interno fuerte descansa en la experiencia del auditor y no es algo sencillo de definir.